Hola otra vez. Ahora vamos a platicar de un par de palabras reservadas muy interesantes en Java, las cuales son abstract y final o final. Aunque hagamos una precisión, en el contexto de programación todo es abstracto, pero vamos a tener algunos elementos, por así llamarlo, más abstractos que otros. Bien, la palabra reservada abstract la puedo aplicar en dos ámbitos. La puedo aplicar a toda una clase o a un método en particular. Y el efecto es que va a forzar, va a obligar a que haya herencia. Pues primeramente, toda una clase. La clase abstracta debe heredarse o derivarse, pues no se puede instanciar de manera directa. Un ejemplo, en Java tenemos la clase number, ahí vemos que está con mayúscula, pero es una clase abstracta, yo no puedo decirle number x igual a new number. Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para hacer una superclase de algunas otras clases que sí son instanciables. Integer con mayúscula, long con mayúscula, float, etc. Son las clases envolventes que ya mencionamos en algún momento. Bien, nos permiten organizar varias otras clases y poner algunos métodos que voy a obligar a que sean definidos en las subclases. Y el segundo lugar en donde voy a poder utilizar la palabra abstract es un método en particular. Bien, un método abstracto debe ser sobrescrito en una subclase porque no puede ser ya ejecutado o invocado de forma directa. Y me permite contener funcionalidad que aplica a varias subclases, pero con diferente código, con diferente implementación. Podríamos pensar en una clase llamada figura, me refiero a una figura geométrica. El método de dibujar debería ser abstracto, ¿verdad? Porque la forma en que voy a dibujar una elipse, por ejemplo, va a ser muy diferente a la manera en que voy a dibujar un polígono, ¿verdad? Seguramente el polígono que lo represento con un arreglo de objetos de la clase point, un punto cartesiano, pues lo voy a ir graficando mediante un ciclo, ¿verdad? Para lanzar una línea, no sé, del punto 0 al punto 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del penúltimo al último y de regreso del último al primero. Pero una elipse o una circunferencia voy a tener que aplicar un poco de geometría analítica seguramente, ¿verdad? Para calcular las coordenadas x y y empezar a plotear todos los puntitos del lugar geométrico de que se trate. Bien, entonces esos serían los usos de la palabra reservada abstract. Bien, cuando utilizamos esa palabra reservada no debemos de poner cuerpo al método, o sea, las llaves, sino solamente un punto y coma después de la firma del método. Es decir, que para el compilador un par de llaves vacías ya es aceptable como cuerpo de un método. Bien. Si solamente un método de la clase es abstract, toda la clase por necesidad se vuelve abstract. Y es lógico, Java no me permite compilar una clase si el código no está completo. A diferencia del lenguaje C++, ¿verdad? Que a veces solamente dejábamos dentro de la clase el encabezado y después de manera global poníamos clase 4 puntos método y todo el cuerpo, ¿verdad? Todas las instrucciones. No, aquí no podemos codificar nada fuera de las clases, me obliga a ser más ordenado y obviamente si un método al menos no está completo, toda la clase es abstracta. Correcto. Ahora vamos a ver la palabra final, que de alguna manera es lo opuesto. Final me dice que es la última versión de algo o el último valor de algo. Y lo podemos aplicar en tres ámbitos. Lo podemos aplicar
a un método, a una variable o a toda la clase. Bien, si yo le aplico final a un método, estoy evitando que pueda ser sobrescrito mediante la herencia. Obviamente nos viene a la mente una situación de confidencialidad, ¿verdad? Porque quizá podríamos intentar modificar un método de una clase de la cual no conocemos su código fuente mediante herencia. Pero obviamente el diseñar una clase, si quiero que nadie pueda alterar el código de ese método, le pongo final. Y aquí les doy un tip, contrastando siempre contra el lenguaje C++. Si yo en C++ utilizo la palabra reservada virtual, le estoy diciendo que ese método es candidato a ser sobrescrito en una subclase. Es lo opuesto, ¿verdad? Sería como no ponerle final en Java. O bien, no usar virtual en C++ es como ponerle final en Java. Bien, eso es con respecto a un método en particular. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico la palabra final a una variable? Pues exactamente, se vuelve constante, porque ya no puede cambiar su valor. Ejemplo, pues quizás si necesitamos para algún cálculo la cantidad de segundos en un día, lo puedo codificar de esta manera. Segundos por día igual a 60 segundos en cada minuto multiplicado por 60 minutos en cada hora por 24 horas en un día. Bien, aquí las palabras reservadas son 3 para que una constante se pueda llamar constante. Debe ser public, debe ser static y debe ser final. Y recordemos que las constantes, también por ingeniería de software, nos recomiendan que sean escritas en puras mayúsculas. Pero aquí sí vamos a necesitar los guiones bajos para que visualmente podamos separar cada palabra. Bien, por último, si yo aplico final a toda una clase, simplemente no puede heredarse esa clase. Y como se imaginan ustedes, son mutuamente excluyentes final y abstract. Bien, pues veamos a manera de resumen, ¿verdad? Abstract la puedo aplicar a nivel clase o a nivel método, lo cual obviamente implica que toda la clase se vuelva abstract, pero no hay variables abstract. En cambio, final lo puedo aplicar a nivel clase o a nivel un método en particular o a nivel una variable que entonces se llama constante. Bien. Para terminar, una clase abstract o una clase normal, por así llamarlo, como las que hemos hecho en otros ejercicios, se pueden heredar mediante extends. O bien, una clase final y una clase normal pueden instanciarse mediante new. Adelante.